encima, Roberto, un aplauso que se redobla porque lo estuvimos esperando mucho tiempo. Bueno, gracias por estar en este living que hacemos en Estación Palabras y le voy a pasar la posta al compañero Daniel Dusex, que es quien va a conversar con vos. Gracias nuevamente. Y gracias a todas las personas que están presentes hoy aquí en el Solar de las Artes, que, como decía Cecilia, es espacio para pensar colectivamente temáticas que son esenciales, son claves en el tema de nuestra soberanía como argentinos, como argentinas, como latinoamericanistas también. Así que, Roberto, gracias por haber encontrado un espacio, un lugar en ese tiempo seguramente muy ocupado que tenés para acercarte aquí a Santa Fe y poder estar con todos los compañeros y compañeras, con todas las personas que han venido esta noche. Bueno, de todo, agradecer la invitación, que para mí es un honor ver a las figuras que desfilaron por acá y da un poco de miedo. Son muy importantes y la verdad que para mí sinceramente les agradezco la posibilidad de estar con ustedes y poder hablar de temas que a veces parecen no tan relevantes en la urgencia del día a día y sin embargo son temas que hacen la construcción de sociedades fuertes, sociedades en las cuales la gente vive mejor, ¿no? Así que bueno, desde ya agradecerles la presencia, que estén acá y bueno, también poder estar a la altura de las preguntas y las respuestas. Mirá, a la altura tuya como académico y doctor en ciencias que sos, yo me hice unos machetitos acá porque la verdad es que no siempre entrevistamos a científicos o a científicas. Pero lo cierto es que si nosotros pudiéramos leer todos tus pergaminos, no podríamos dialogar. Sí, como dijo Cecilia, fuiste ocupando diferentes lugares de preeminencia, tanto en el CONICET, fuiste ministro también en la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández de Ciencia y Tecnología, y ahora ocupás en el directorio de la parte tecnológica de IPF, ¿sí? Ahí estás ocupando el cargo de presidente con otros directores, incluso un santafesino destacado, ¿no? Bertinat está también con vos, tratando de enfocar los temas que hacen al desarrollo y a la tecnología. Ya vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del litio, vamos a hablar de las energías fósiles y el recambio que hay que hacer, esa transición en un contexto difícil, porque es un contexto bélico y también porque los cambios climáticos no juegan a favor. Pero queríamos plantearte al principio, y de manera política, ya que naciste allá por la época del primer o segundo peronismo y estuviste cursando también en dictadura estudios, la militancia, ¿dónde te encontró la militancia o si se quiere el pensamiento nacional y popular o las inquietudes de transformar lo social? ¿Por dónde fue? Bueno, como muchos jóvenes de esa época nos sentimos interpelados por la política, ¿no? Veníamos de la exclusión del peronismo como actor político, teníamos Onganía ahí detrás, el Eviston, lo que era en su momento la salida que intentó hacer la NUCE. Yo en ese momento estuve enrolado en la Juventud Universitaria Peronista, fui vocal del Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y
estuve en Ezeiza, estuve en Plaza de Mayo, estuve en Gaspar Campos, donde estaba el Brujo, en el Roper del Cerco del Brujo. Así que he pasado, te diría, por épocas muy complejas desde el punto de vista político, y después ya en el 75 con la AAA y el 76 con la pérdida de compañeros, amigos. El rector de la Universidad de Buenos Aires era decano de mi facultad. Raúl Lauzzi tuvo la muerte de su bebé, ¿no? En esa época. La verdad que fue una época muy dura, muy oscura para todos, y que creo que nos dejó a muchos una mirada de decirlo como que tenemos un compromiso, y ese compromiso nuestro está ahí atrás, ¿no? Todos tenemos compromisos con la vida en cuanto a la trayectoria que uno sigue, compromisos con amigos, compromisos con compañeros, compromisos con una forma de pensar. La verdad que muchos de nosotros tenemos esa impronta, somos de esa generación de los 70. Yo cumplí 70 años este año, así que siento muy comprometido esa mirada. Doblemente setentista sos. 70 de edad y estuviste militando en los 70. Sí, exactamente. En esa época, en los 60, 70, en esas décadas de mucha virulencia popular en el buen sentido, también hubo episodios de represión muy fuertes, incluso que volcaron la mirada y la balanza y los posicionamientos a favor de entender que también lo educativo, en este caso lo científico, también era político. Me estoy refiriendo a la noche de los bastones, que seguramente vos evidenciaste como testigo, ¿no? de aquella etapa. Sí, eso polarizó. Sí, claro, creo que fue una muestra, digamos, si ustedes quieren, de desmesura, de brutalidad de parte de lo que era en ese momento el gobierno, que intentó terminar con ese experimento que era la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con Rolando García, que era el decano. Creo que fue todo un símbolo, ¿no? De avaliar a los estudiantes y a los docentes que se habían quedado en la toma de la facultad. Creo que eso es uno de los puntos de referencia en la ciencia, ¿no? Terminar con la primavera que se había instalado, y el argumento era que eran subversivos, ¿no? O sea, todo lo que tenía cierto cariz, digamos, de progresista o de discusión, siempre terminaba con un rótulo, y bueno, eso sí fue y después hay otros episodios también que marcaron a la ciencia, ¿no? Un poco más recientes. Yo creo que queda la noche de los bastones largos y lavar la mano, andar a lavar las manos, los platos. Andar a lavar los platos del amigo Cavallo fue otro punto también de referencia de los científicos. Si dos cosas, Cavallo y Longanía, ¿no? Con 2 episodios, pero después hay muchos más que se fueron tejiendo a lo largo de mucho tiempo. Y transitaste tus estudios en dictadura. Exactamente. En la peor de las dictaduras que tuvimos. Sí, en el 77 yo me recibí y decidí irme de la facultad, porque donde trabajaba como docente, porque la verdad que el peor lugar donde estabas era en el lugar donde trabajabas, ¿no? Y como muchos, la verdad que era muy difícil continuar militando en un momento donde la política había dejado de existir, ¿no? Porque la verdad que hay que mirar también esa época donde como autocrítica también se dejó de hacer política en función de una salida que no era, o que evidentemente era una salida equivocada en relación de fuerza. Hay que mirar que eso no era un momento democrático, era un momento de dictadura, era un momento digamos,
que veníamos de una serie de procesos dictatoriales. Entonces, yo creo que en un determinado momento se deja la política, que la verdad que había una fortaleza muy grande en los movimientos populares. Y esa construcción se destruyó rápidamente, nos duró 2 años. 2 años estaba todo el mundo tratando de guardarse, esa era la realidad. Y ahí creo que fue una de las, digamos, de las derrotas, pero son derrotas que después muchas veces se recuperan en el tiempo, históricamente se procesan de otra manera, y yo creo que después recuperamos las banderas, muchas de las banderas, y la verdad que yo volví a militar la política con esto. Esa fue, no podía buscar, no podía identificar mi pasado, mi compromiso con el peronismo que transitó después de la dictadura. No pude. Entonces sí me pude reencontrar con el peronismo de Néstor. Y ahí volví a militar. Seguramente hubo también episodios, más allá de que no pudieran insertarte en la militancia, que que te dieron oxígeno, para usar un término que tiene que ver con la ciencia. Por ejemplo, el juicio a los militares, a la Junta, esto sumado a la lucha de los organismos de derechos humanos, imagino que no te fue ajeno. No, claramente no. Desde el punto de vista como ciudadano lo vi como una reivindicación democrática al tremendo proceso que se había vivido. Sin embargo, no podía encauzar políticamente, es difícil a veces encauzar políticamente lo que vos querés hacer, cuando no encontrás un espacio en el cual te represente. Y yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo, y por eso cuando en Néstor le pones impronta, creo que mucha gente recuperó parte de esa mirada que se venía trayendo atrás, ¿no? Sí, que claramente reivindico la época de Alfonsín, la vuelta a la democracia, no me cabe duda, el juicio a las juntas, eso no hay ninguna duda. Y después sí, la etapa neoliberal fue una etapa muy decepcionante, ¿no? Creo que son procesos que se van dando y que van formando a cada uno, ¿no? Digamos, en cuanto a su mirada y su compromiso político. Y lo de Néstor te llegó por el lado de la ciencia, por esta política de que se han ido aquellos que habían sido enviados a lavar los platos, esta reivindicación de la ciencia y de la tecnología en cuanto a políticas de Estado. ¿Eso fue lo que te motivó? No necesariamente. La ciencia era una parte. Yo creo que es verdad que en el gobierno de Néstor se comenzó a recuperar el sistema de ciencia que venía muy golpeado en el 2001, pero también lo que hizo Néstor en cuanto a volver a una mirada digamos, de Argentina insertada en el mundo de otra manera, ¿no? Nada de relaciones carnales, la alianza con los otros líderes latinoamericanos, el decir, bueno, hasta acá llegan, pero acá estamos nosotros. Eso te diría que me pesa más que la recuperación de la ciencia. Me parece que es parte de eso, ¿no? Porque recuperar la ciencia es recuperar también soberanía. Pero también todo lo que se hizo en esa época, la construcción latinoamericana y lo que es la reivindicación digamos, de las políticas de derechos humanos, con todo lo que se avanzó, creo que fue, sin duda también pesó mucho. ¿Te imaginabas que ibas a ser diputado por la provincia de Buenos Aires en un armado político de la actual vicepresidenta, cuando los tiempos no eran para nada fáciles? No, en absoluto. Eso fue una de las sorpresas más grandes. Me enteré, creo que las listas cerraron un sábado.
y Cristina me llamó el viernes a las 3 de la tarde para decirme que iba a estar en la lista. Yo le digo, claro, sí, estaré en el número 32 por manera testimonial. Y Cristina me dice, no, vas a estar entre los primeros. Y le digo, no, hay mucha gente que está haciendo política y que seguramente te va a estar más cercano, te va a dar más frutos electorales. Me dijo, no, yo estoy convencida de que es una buena lista la que estoy armando. Así que nada, le dije, bueno, mira, espera, yo tengo que ir a preguntar a mi mujer, porque es una decisión muy importante, que no soy machirulo. Los dos machirulos. Entonces me tomé el Río de la Plata, porque eso fue ahí en 9 de julio, está cerquita de la casa de Cristina. Me fui a La Plata y ahí le pregunté a mi mujer y me dijo, sí. ¿Cómo fue la frase? A las 4 de la tarde le mandé el mensaje a Cristina diciéndole, dale. Gritamos. Hemos traído. No es un tema de dejarme, yo creo que son compromisos que hacen a la vida de una familia. Me parece que esas decisiones hay que compartirlas. O sea, no es cuestión de que uno por un problema de orgullo personal o de tome decisiones que después afecta a tu propia convivencia. Es un valor deconstruido, nada que criticar. Brindamos por este encuentro con la política a partir de los gobiernos de Néstor, esa impronta de sumarte al proyecto de Cristina, ¿sí? Brindamos todos y todas por esto, ¿sí? Bueno, y si querés entramos ya en tema que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, los desafíos que hay. O si querés te pregunto por allí un episodio que a lo mejor fue decepcionante para vos, que ocurrió con alguien que no sé, me parece que con el que tenías vínculo y relación, Barañao. ¿Te suena? Sí, a ver, lo de Lino fue muy decepcionante en lo personal, ¿no? La verdad que fue un buen ministro con Cristina, estuve como presidente del CONICET en esa etapa, fue un buen ministro, pero la verdad que Lino tenía la idea de que, y lo digo, se lo he dicho a él, yo creo que él cree que la ciencia es él, entonces arregló con todos de manera tal de que ganara el que daba. Esa es la realidad. Ustedes se recuerdan el episodio en el cual en una entrevista con Nora Bar, Nora le pregunta, ¿y si Macri te nombra ministro, qué harías? Y aceptaría. Dijo, esto era 3 o 4 días antes de las elecciones en Capital Federal, que eran anticipadas. Y eso fue una hecatombe, porque justamente nosotros íbamos a apoyar la candidatura de lo que era el Frente para la Victoria, y en el Ministerio de Ciencia, ¿no? Se hacía ahí y él 48 horas antes había dicho que él aceptaría ser ministro de Macri. Así que eso fue, digamos, el comienzo de ver qué pasa acá, algo está cambiando. No es la persona que nosotros creíamos que era, nosotros creíamos que tenía un compromiso también político con la presidenta. Y bueno, yo opté, cuando vi que efectivamente lo había arreglado así, lo sabía aproximadamente en febrero, desde antes se mencionaba esto, la verdad que yo opté por tomar una actitud diferente, entonces agarré y dije, yo no voy a continuar con el gobierno, yo podía continuar, todavía tenía unos meses más de presidente de Comisión, yo podía haberme intentado quedar, de hecho me ofrecieron quedar. Es decir, me ofrecieron quedarme. Yo dije, no me voy a quedar, no voy a ser parte de un gobierno neoliberal. Y así renuncié. La persona que me lo vino a ofrecer, piensen ustedes que esto que le digo, la entrevista de Nora Bar fue
por ahí por junio, pueden googlearlo. La persona que me ofreció quedarme si Macri ganaba, que me dijo, Lino ya arregló con Macri, si vos te quedarías, si es así, vos continuarías. Eso fue en febrero del 2015. En febrero. Ya en febrero hubo una visita de Cabrera, si no me equivoco, ahí al Polo Científico Tecnológico, y después vino este ofrecimiento de si me quedaba. Yo dije, no, de ninguna manera me voy a quedar. Y después, una vez que pasó todo esto, porque creo que fue septiembre, por ahí, no me acuerdo bien el mes, la verdad, en tiempo argentino, dije, me voy, no quiero seguir porque renuncio, porque no están garantizadas las políticas de soberanía científica con el gobierno de Mauricio Macri, que ya había ganado. Así que renuncié y me fui para, digamos, marcar la diferencia con Lino, ¿no? Con quien había aceptado, que también lo presentaban como, bueno, si continúa Barañao, significa que las políticas de Barañao, las políticas del gobierno anterior, van a continuar. Había también un sentir en el mundo de la ciencia, del CONICET, de los organismos, se pensaba eso. Claramente, sí que se pensaba. Y además, yo creo que yo en ese momento dije, bueno, cada uno tiene su percepción. Yo tengo la percepción de que esto no va a continuar, porque los gobiernos neoliberales no apoyan la política científica y de soberanía tecnológica. Esa es mi percepción. En ese momento era mi percepción contra la de él. Él percibía que sí, él dijo que la política va a continuar. Y mismo Cristina le dijo, si no te nombran al cafetero, continúa. Ni al cafetero te tiene que nombrar, ni que te lleve el café, ¿no? La verdad que le nombraron a los dos tipos, a dos personas que eran como viceministros, que eran Campero y no me acuerdo de Agüero, que intervinieron en el ministerio de Lino. Esa es la realidad. Lino terminó haciendo política de ajuste. Entonces era un tema de percepción, pero se confirmó que mi percepción era la correcta, de que un gobierno neoliberal no iba a apoyar a la ciencia. Y después Macri lo dijo muchísimas veces. Lo hizo cuando fue a Bariloche, ustedes se acordarán, aterriza en Bariloche y dice, no hay plata para el INVAP. Bueno, eso fue así, después tuvo que ceder a algunos contratos porque el INVAP no podía seguir. Descontinuó la SAT-3, compró los aviones americanos y paramos de hacer los Pampa. O sea, ¿qué soberanía tecnológica? A ver, cuando tenía que ingresar más científicos, cerraron la carrera y dejó un montón de gente en la calle. Entonces, me parece que Lino después podría haber tenido la opción de irse cuando fue la toma del ministerio en diciembre del 2016. Ahí Lino podría haber dicho, hasta acá llegué, veo que me equivoqué, ¿no? Yo creía que iba a poder, no puedo y me voy. Después muy triste, porque en el año cuando se perdieron estas elecciones, perdió Macri, ganó el frente de todos, Lino dijo que él reconocía que había sido mala la política y que no le habían dado presupuesto y demás. Bueno, la verdad es que te tendrías que haber ido. Si realmente crees que en la ciencia, querés apoyar la ciencia, no te tendrías que haber quedado. ¿Para qué se quedó? ¿Cuál era el motivo de quedarse? ¿No? Entonces me parece que es para analizar la política. No se puede, a ver, cuando hay proyectos de país determinados, las políticas se insertan en esos proyectos. No hay voluntarismo propio. Alguien que pueda cambiar dentro de un gobierno que piense de una manera, que diga, no, vamos a cambiar y las cosas van a ser diferentes. No, fueron como lo que quería Macri. Entonces, ahora está Mazzucato por acá. Mazzucato es una tecnóloga que es italiana pero que trabaja en el Reino Unido y que es experta en el desarrollo tecnológico. Y Lino, en uno de sus intentos de ver si lo convencía Macri de cambiar, la trajo a Mazzucato y la llevó a hablar con el presidente. Y Mazzucato le explicó que el principal emprendedor en ciencia es el Estado, ¿no? Y cuando salió la entrevista, le preguntó cómo le había ido. Ella dijo, creo que no me entendió nada. ¿No? Entonces, lo
que quiero decirles es que uno tiene, dentro de la gestión, tiene límites, digamos, y tiene también cierto. La política sin ética no tiene sentido, o sea, por lo menos tiene que haber un límite ético digamos, a la política. Cuando uno siente que no se está cumpliendo lo que uno piensa, no se puede quedar. ¿No? Tiene que hablar primero para que se cambien esas cosas. Y si esas cosas no se cumplen, siempre está la salida, un paso cortado. Así que esos son los caminos, ¿no? Bueno, hablamos mucho con el mío, Cecilia, cuando te presentó, mencionaba las actividades que estamos haciendo acá y que la ciencia está conectada con lo político también, lo dijimos nosotros. Y creo que donde la sociedad vio justamente esta conexión fue cuando sufrimos lo de la pandemia. Y allí quedó claramente expuesto, ¿no?, la necesidad de desarrollo de soluciones a esa temática que afectaba, bueno, al mundo. Pero la verdad que muchas veces así, uno que tiene un descubrimiento en la Argentina, ¿qué más quiere que la ciencia argentina muestre ese descubrimiento a todo el mundo? Entonces, está bien que llegue por los medios que son más leídos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, es la cultura casi ancestral, digamos, de los científicos. Ahora bien, la pandemia mostró otra cara de la ciencia, ¿no? La cara de la ciencia comprometida con la sociedad, una ciencia que sale a buscar soluciones y que le es reconocido ese papel, ¿no? Es decir, ya no aparece el paper como un reconocimiento entre pares, sino aparece el reconocimiento de la sociedad, ¿no? El tema de haber desarrollado nanotecnología en un barbijo y que uno pasara por el Plaza Constitución a las 6 de la mañana y un montón de laburantes que bajaron de tren con el barbijo de CONICET y que pasara por Recoleta y tenían los mismos barbijos de CONICET, ¿no? Mostró, se vendieron como 5 o 6 millones de estos elementos de protección. Muestra, ¿no?, el impacto que tuvo el tema de los kits de diagnóstico. Nosotros el MioKit se vendió 6 millones de determinaciones, hecho aquí, y fue una experiencia tremenda porque nosotros le llevamos al presidente una cajita, había 10 cajitas más o menos, y el presidente nos tenía que hacer millones porque no había kit de diagnóstico. Costaba conseguirlo en el mundo, era 2020, ¿no? Había que traer de China en aviones los kits de diagnóstico. Y los termocicladores para las PCR solo funcionan cuando hay un termociclador. Esto se hacía en un baño María, se hacía aquí. O sea, en un hospital municipal que no tenía un termociclador, lo podía hacer. La provincia de Buenos Aires compró un montón, las provincias compraron un montón, se fabricaron 6 millones de determinaciones. Un desarrollo de CONICET. Y ahí PF jugó un papel fundamental, porque el laboratorio con el Instituto del CONICET, que eran los que tenían la tecnología, el laboratorio no quería invertir una cantidad de dinero muy importante que había que poner para asegurar todo lo que es la cadena de proveedores, para poder producir millones de determinaciones. Bueno, ahí fue YPF y puso el aporte que había que ponerlo, le brindó todo un servicio técnico de sus ingenieros para los equipos. La verdad que se pudo fabricar porque había también una empresa. También nosotros aprendimos a convivir con el mundo privado. Me refiero, muchos de nosotros, me incluyo, siempre miramos el sector privado como el Estado lo tiene que hacer todo. La verdad que la pandemia, si no aparecía, en muchos casos, por ejemplo, la pyme de La Matanza, que hiciera los barbijos, no se hacían los barbijos. O sea, el rol que tuvo las pymes, o el caso de una empresa como YPF, o laboratorios que se pusieron a hacer las cosas, se mostró que nosotros éramos capaces de hacer una cosa en un laboratorio, pero luego llevarlo a producir millones o miles no es tan fácil, ¿no? Porque uno tiene que asegurarse los proveedores, tiene que tener el capital para poder comprar los insumos. Entonces apareció esta idea de que, el Estado tiene que tener un rol fundamental, pero también necesitamos laboratorios nacionales, pymes, y esos son actores importantes.
Y eso parte de la comunidad lo empezó a valorar, que no era tan valorado. Nosotros miramos siempre al Estado como el único jugador. ¿No? El Estado tiene que producirlo, tiene que tener. Yo creo que ahí vimos también que el privado nacional, ¿no? Tenía un rol y sirvió. Y también le sirvió a los investigadores para darse cuenta que el reconocimiento social es tan importante como el reconocimiento académico, ¿no? De hecho, una querida colega dijo: transformé mi laboratorio en una fábrica, ¿no? Haciendo test de anticuerpos. Entonces, me parece que eso es muy valioso. El hecho de haber mostrado que el reconocimiento social vale mucho, y creo que cambió la mentalidad de la comunidad. Hoy en día mucha gente y muchos jóvenes se pueden poner en un proyecto que termine en algo que impacte con más gusto, con más seguridad que lo que era antes de la pandemia. Y la verdad que desde el punto de vista personal fue un desafío enorme, porque no sabíamos nada, nadie sabía nada del virus, se tuvo que hacer mucho trabajo científico, hubo que organizar, hicimos la unidad coronavirus, que la hicimos con ICET, con la agencia, el ministerio, pero incluyó a todas las universidades prácticamente, teníamos conexión con todo. Lo articulamos y se hicieron cosas muy buenas. Así que me parece que para la ciencia argentina la pandemia fue un punto de quiebre. Y de ahí también fue un escalón para que yo pudiera empezar a gestionar la ley de financiamiento. Que logramos que este aumento escalonado de la inversión del Estado, que el Estado garantiza el 1% en el 2032, es una cifra muy alta. Y eso se logró porque la verdad es que la ciencia argentina demostró que es buena, que los científicos argentinos son capaces. Así que satélites, reactores nucleares, biotecnología vegetal, acá en Santa Fe saben de esto, tienen el instituto que hizo los desarrollos de biotecnología vegetal más importantes, y biotecnología ahora en salud humana. Así que creo que fue una experiencia, también lo voy a decir, fue también un momento de bastante soledad. La verdad que nosotros, el ministerio quedó bastante solo en la tarea, pero bueno, lo pudimos hacer. Y estaba pensando cuando relatabas y contabas todo esto, la indignación que debe haber provocado en ustedes, que estaban trabajando, esforzándose, cuando los medios sobreexponían propuestas oscurantistas, terraplanistas, tomar cualquier cosa para solucionar un tema que era tratado científicamente por ustedes. Eso, bueno, seguramente tiene una explicación sociológica, digamos, el crecimiento del oscurantismo, la vuelta al oscurantismo frente a los desarrollos y avances científicos, pero me imagino que a ustedes los habrá indignado. Sí, el tema del terraplanismo y los antivacunas es un tema que ya venía de antes. De hecho, yo estuve diputado en el periodo 2017-2019, estaba en la Comisión de Salud, como diputado integral de la Comisión de Salud, y venían los antivacunas a la Comisión de Salud a protestar por las vacunas, porque envenenábamos a los chicos. O sea, ya había un movimiento, yo diría casi en el mundo, de sectores que cuestionaban la ciencia, el conocimiento, desde un lugar que es muy difícil de explicar, ¿no? Porque no había ningún soporte a lo que se dice. Pero lo que sí pasó durante la pandemia, y no solo pasó acá, es que grupos o sectores políticos se apalancaron en esos sectores para cuestionar las políticas sanitarias. Pasó en Alemania, pasó en otros lugares de Europa, pasó en Argentina. Acá tiene nombre y apellido. Quemaron barbijo en el barbijo, ¿no? Pero no fue un fenómeno solamente de la Argentina. Fue un fenómeno de
muchos lugares, en un oportunismo político se apalancaron, ¿no? Con este discurso de la libertad, ¿no? Las medidas sanitarias atentan contra la libertad, ¿no? La libertad de enfermarse, enfermar al otro. Ya sabemos todos los argumentos. Sí. Pero lo curioso es que como un sector político se apropia de esos grupitos y los potencia, los larga, y que después preceden a otras actitudes que terminan como lo hemos visto nosotros, ¿no? Ese discurso que comenzó por ahí en los gimnasios, que uno entendía, yo entiendo perfectamente la desesperación de un tipo que tiene un gimnasio y no lo puede abrir. La verdad que absolutamente, yo en ningún momento cuestioné a esa gente, o la gente de los restaurantes o de los hoteles. La verdad que todo el Estado, la ayuda, comprendía perfectamente, pero lo que no se podía concebir es el ataque a lo sanitario, el ataque a las medidas sanitarias, ¿no? Y que lo fomenten sectores políticos vinculados con el neoliberalismo de derecha, la verdad que era inexplicable. Habíamos dicho que sos, estás en la presidencia del directorio de ITEC, de ITEC, de IPF Tecnología. Bueno, explícanos qué es y qué estrategias están planteándose desde ese lugar. Bueno, primero les cuento qué es, cómo nace ITEC. Tal vez algunos se acuerdan. IPF se recupera para los argentinos de Repsol en el 2012. Fue una decisión de Cristina y había una decisión fundamental para esto, porque a veces nos olvidamos. La Argentina explotaba a través de Repsol, IPF, ¿se acuerdan de Repsol, IPF? Los yacimientos convencionales. Los yacimientos convencionales en Argentina estaban en declino. Hablamos de 2012. O sea, bajaban un 10% por año. Teníamos en picada. ¿Por qué? Porque están exhaustos. Hoy le está pasando a Bolivia, que se está quedando sin gas y sin petróleo. ¿Sí? Porque no explota los yacimientos, pero si no explora y busca otro yacimiento, lo que pasa es que los que tienen se van agotando, no son infinitos. Venía en declino. Repsol no tenía ningún interés en invertir en Vaca Muerta, que ya la conocía, porque se conocía desde hace mucho tiempo, que la roca madre tiene petróleo. Y Estados Unidos lo estaba explotando en el Permia, la formación, se llama así, en Estados Unidos, se explotaba. En ese momento, Cristina toma la decisión de retomar YPF, porque si no íbamos al colapso energético. Hubiéramos seguido declinando y hoy hubiéramos llegado a la guerra de Ucrania sin gas ni petróleo. Bueno, se tomó la decisión de empezar una aventura que era explotar los recursos no convencionales. La tecnología totalmente diferente. ¿Sí? No se conocía acá en el país. Y desde el punto de vista del soporte tecnológico de YPF, tenía un problema. Los laboratorios Florencio Varela, ustedes seguramente recuerdan, YPF tenía los mejores laboratorios de gas y petróleo de Latinoamérica en Florencio Varela. Repsol los liquidó, los fueron liquidando. En los 90 empezó y terminó con Repsol. Cuando llega el 2012, de los 500 personas que tenían Florencio Varela, quedaban 60 en un laboratorio chiquitito que tenía YPF en la destilería de Ensenada. Ahí en lo que se dice la destilería de La Plata, que no lo digan así porque el intendente Mario se enoja mucho. Es la destilería de Ensenada, no la de La Plata. Entonces Cristina decide crear una empresa que le dé apoyo tecnológico, ¿no? Y se crea ITEC. ITEC es YPF Tecnología y lo hace asociando YPF el 51% con el 49% de CONICET. Y era para enfrentar esto, los no convencionales, y poder buscar tecnologías que ayudaran a que la caída que venía así del convencional fuera así, un poquito más leve. Y bueno, y esos fueron los motivos por los cuales se crea la empresa. En 2015, noviembre de 2015, acuérdense, Cristina se está por ir, Cristina va a ITEC y
inaugura el edificio, un edificio muy moderno, 13.000 metros de laboratorio, 12 plantas piloto, equipamiento, 1.000 equipos que hoy están, la verdad que se crea una empresa con mucha potencialidad. Eso es 2015. Luego, periodo de Macri. YPF se la castigó. Ustedes saben que se castigó a YPF con la resolución 49, en la cual aquellos que iban a invertir en Vaca Muerta se les iba a pagar un precio de gas y petróleo más alto de aquellos que ya habían invertido. O sea que YPF, que había hecho todo el trabajo tecnológico, de haber entendido la formación, de saber cómo había que fracturar la roca, de cómo hacerlo, iba a recibir la mitad de lo que iban a recibir los que empezaran a hacer la explotación. Horrible. Y también estuvo frisada en la época de la Alemania. Así que bueno, cuando retomamos en el 2019 se empezó a poner movimiento de la empresa de nuevo, y hoy es una empresa que trabaja dando tecnologías para gas y petróleo, siguen gas y petróleo, fundamentalmente soluciones para el no convencional, todo lo que hace a mejora de fractura de la roca, optimización de métodos. También en el convencional está trabajando en mejora de recuperación terciaria, inyectando polímeros, pero también mira las nuevas energías, ¿no? Mirando la transición energética. YPF se pone como una empresa de petróleo que sabe que tiene un horizonte de algunas décadas para los combustibles fósiles, y luego sabe que tiene que hacer una transición a otros combustibles. Entonces aparece ahí el hidrógeno y el litio, ¿no? Y las energías renovables. Para las energías renovables, fíjense, 2013, otra creación de la misma época. Estamos hablando, todos son cosas creadas desde el mismo momento político. No se crea YPF Luz. YPF Luz es la empresa que genera energía de YPF, tiene centrales térmicas, o sea, usa combustibles fósiles, pero tiene 3 parques eólicos y un parque solar muy importante. Es la segunda productora de energía eléctrica renovable del país. Y posiblemente pueda posicionarse entre las primeras. Va a ser una inversión ahora que va a ser de $300 millones en energía en el parque solar del Sonda. O sea que aparece renovables, y cuando aparece renovables aparece el litio y aparece el hidrógeno. Entonces nosotros no solo trabajamos gas y petróleo, la tecnología, aporte de I+D, sino también trabajamos en el litio y trabajamos en el hidrógeno. ¿Te parece que tenemos el tema para quienes no conocemos mucho, por ejemplo, del hidrógeno verde? ¿Qué es y qué se necesita más allá del sol y el viento? Bueno, uno tiene sol y viento. Sí. Eso genera energía eléctrica. La energía eléctrica verde. Hasta ahí llegamos que es verde. ¿Por qué? Porque es energía eólica y energía solar, no usa combustibles fósiles. Muy bien. Ahora bien, esa energía, ¿qué hacemos? La inyectamos en la red, ¿sí? Pero no la podemos exportar, porque lo tenés que poner en la red de distribución. Y hay otro momento donde no puedes inyectar porque está saturada la red. Entonces, si esa energía eléctrica la usamos en un equipo que se llama electrolizador, que lo que hace es agarrar la molécula de agua, que todos se deben acordar, porque son científicos seguros, los que vienen de secundario se vuelan H2O, agarran la molécula de agua, separan el hidrógeno, H2 del oxígeno, Acercar el micrófono, sí. Separan el hidrógeno del oxígeno, y ese hidrógeno lo utiliza como vector energético. Ese hidrógeno se puede transportar, se puede almacenar, se puede transportar, o sea, se lo puede mover como un combustible, y se puede llegar a exportar. Y el oxígeno tiene múltiples aplicaciones industriales, en salud. ¿Se acuerdan ustedes cuando no teníamos oxígeno en la época del COVID? ¿Dónde está el oxígeno? Bueno, pudimos tener oxígeno. Bueno, el hidrógeno verde es eso. Es el hidrógeno que se produce con un equipo electrolizador, y ese electrolizador descompone el agua
en hidrógeno y oxígeno. Los dos productos tienen un valor, ¿no? Hoy en día, el hidrógeno obtenido por esa vía es muy caro. Es muy caro. No podríamos comercializarlo. Y no hay demanda mundial todavía. Nadie compra hidrógeno verde. Nadie. Todos hablamos que Alemania en el 2030 va a empezar a comprar hidrógeno verde, ¿no? Entonces, o Japón va a empezar a comprar hidrógeno verde o azul. ¿Qué es el hidrógeno azul? Te cambio un poquito. El hidrógeno azul es, tomen el gas natural, que es metano, es carbono y hidrógeno 4. Ese gas natural, hoy en día, hay un proceso muy conocido que se llama reforming, que se descompone en hidrógeno y termina en dióxido de carbono. Una parte en hidrógeno y otra parte en dióxido de carbono. Hoy es gris, porque ese dióxido de carbono termina mandándose a la atmósfera, o sea, contamina el reforming, ¿no? Ese proceso, y ese es el que más se usa para obtener hidrógeno. El hidrógeno se usa, por ejemplo, para la urea, que es un fertilizante. Hoy en día el mundo se pelea por la urea. La urea está carísima, $600 la tonelada. Un montón de guita. Bolsonaro le fue a pedir a Putin, por favor, dame fertilizante, ¿no? Porque la urea es básico. En Argentina hay una planta que produce fertilizante, se llama Profertil, que es IPF, que está junto con una canadiense, que está en Bahía Blanca. Bueno, ese hidrógeno, el gris, se lo puede transformar en azul. ¿Qué se hace? Ese dióxido de carbono, que cuando se rompe la molécula de metano, el gas natural se descompone, el hidrógeno se agarra, pero el dióxido de carbono se lo puede enterrar, se lo puede meter en una trampa geológica, se puede guardar. Entonces, no lo emitimos. Ese hidrógeno sería azul, porque el dióxido de carbono lo guardamos. O bien, ese dióxido de carbono lo podemos transformar en algo que tenga más valor. El dióxido de carbono lo podemos transformar en metanol, proceso que conoce el IPF porque tiene una planta de metanol, justamente con dióxido de carbono. O bien lo podemos transformar en carbonato de sodio, que necesitamos para el litio. Para formar carbonato de litio necesitamos carbonato de sodio. Entonces, tenemos en Argentina varias posibilidades. Y aparte está el hidrógeno rosa, que es el que se obtiene de la electricidad generada por una central nuclear. En la central nuclear tampoco se usa combustible fósil. Se genera energía eléctrica a través de la reacción nuclear, ¿sí? Entonces, esa energía es limpia. Si usamos esa energía eléctrica con un electrolizador puesto para descomponer agua, ahí podemos tener hidrógeno limpio, ¿no? Ese es el hidrógeno rosa. El hidrógeno azul, el problema es que hay que enterrarlo en dióxido de carbono o hay que transformarlo. Entonces, te conté los colores del hidrógeno, hay más colores, hay más. Está bien, está bien. Pero los aburría. No, que nos la vamos a llevar a marzo igual. Ahora pará, y ahí viene tal vez lo más interesante. A ver. ¿Cuál es la clave? Hay dos claves tecnológicas en esto. Una es el electrolizador. Entonces tenemos el mundo que nos empuja a la transición energética de hacer hidrógeno verde. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene los mejores electrolizadores ya listos? ¿Quién los tiene ya para venderlos? Por ejemplo, Alemania, Siemens, ya tiene todos los electrolizadores preparados. Entonces, nosotros, como diría Néstor, somos acreedores, no somos deudores. Si miramos de 1850 ahora, nosotros no contaminamos nada. Contaminó Estados Unidos, contaminó Europa, contamina China, nosotros no contaminamos. ¿Qué pasa? Aceleran la transición energética, nos van a obligar a un cambio tecnológico, vamos a comprarle toda la tecnología, toda, enterita. Hasta los molinos eólicos le vamos a comprar. Y a China le vamos a comprar los paneles solares. Está todo armado. Nosotros seguiremos exportando cereales y comprando tecnología. No podemos hacer eso. Eso es lo que nosotros vamos tratando de que no se haga. De que hagamos nuestro primer electrolizador, que lo estamos haciendo, con Tenaris. A veces hay que saber jugar. Con Tenaris. ¿Por qué con Tenaris? Porque Tenaris, en su horno de siderúrgico, uno de sus hornos, va a ser un piloto, el cual usa gas. Hoy usa gas.
para producir acero. En lugar de usar gas, para calentar el horno, dice, bueno, yo quiero hacer un piloto con hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un electrolizador nacional de 1 mega para calentar el acero de Techín. Entonces, y eso, si logramos hacer un electrolizador, podemos pararnos en un lugar y decir, bueno, pará, ¿qué partes de ese? Puede ser que así me le compre una parte, pero déjame, por la ley de hidrógeno, que tenga una integración nacional. Porque si ustedes miran un electrolizador, el corazón es una celda electroquímica que compone, como decía, el agua, pero el resto son bombas, tubos, que acá las empresas lo pueden hacer. ¿No? Entonces, ¿cómo nos integramos? ¿Cómo somos inteligentes? ¿O vamos a comprar llave de mano centenares de electrolizadores? Les tiro otra. ¿Vieron esta empresa Fortescue? La australiana, que va a $8.000 millones va a poner en el proyecto, en Río Negro. Chapó, todos contentos. Bueno, ¿qué está haciendo Fortescue en Australia? Está haciendo una mega planta de electrolizadores de Fortescue. Entonces uno se imagina 8.000 millones que entran, 6.000 millones que salen para comprar los electrolizadores. Entonces tenemos que ser inteligentes, darnos cuenta que somos capaces de hacer reactores nucleares y ganamos licitaciones internacionales, hacemos satélites, hacemos biotecnología, hagamos electrolizadores y hagamos baterías de litio, no vendamos carbonato de litio y después compremos las baterías y destruyamos la industria automotriz argentina, y ahí viene otra jugada del cambio. Y también otra que estoy siglo, porque me embalo. Está muy bien y que estamos escuchando atentamente. Me embalo con los temas ambientales. No, porque esto tiene que ver también con la soberanía en el desarrollo tecnológico. Y este es un tema clave, me parece que ustedes están abordando también desde IPF Tecnología. Sí, no, y el tema de la transición energética. Nosotros firmamos los acuerdos de París, vuelvo a repetir, no somos deudores ambientales, somos acreedores ambientales, pero aún así fuimos y firmamos y nos comprometimos. Bueno, hay que hacer la transición energética. Bueno, lo vamos a hacer. Ahora sucede la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces vemos cuál es el problema de Europa. Y van a pasar frío. La calefacción 18 grados, se van a bañar 2 veces por semana. ¿Qué hacemos? Las centrales nucleares no las paramos. Y si ponemos el carbón de vuelta, pongamos el carbón. ¿Qué pasa acá en la Argentina? En la Argentina tenemos los pibes con hambre. ¿Sí? No comen. Frío, ni hablar. Pasa frío, invierno, nada. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener más gas y más petróleo y tenemos las ONG diciendo no, paremos, no explotemos el mar Argentina porque se va a petrolar más de todo. Lo cual es mentira. Entonces, tenemos que mirar el ambiente, tenemos que cuidar el ambiente, pero tenemos que crear una mirada desde el sur del ambientalismo, no la mirada del norte. No, yo entiendo que un alemán, antes de Ucrania, estuviera preocupado por la ballena austral. Pero la verdad es que la ballena austral, la cual pondero, primero están los pibes de conurbano, los pibes de Rosario. ¿Qué nos pasa? ¿No nos damos cuenta de eso? Podemos frenar, tener más gas y más petróleo, petróleo para exportar, para que no se use carbón, que contamina el doble que el petróleo, que se usa en Europa, y el gas para mantener la industria funcionando y para refaccionar las casas. El tema de la transición energética que se da en este contexto, de un ambiente que no está en buenas condiciones. Y por otro lado, también tensiones que se dan, lo mencionaste recién, los movimientos ambientalistas y cuestionamientos que se hacen, incluso al desarrollo del litio. Y frente a esto, bueno, también hay una pelea que tiene que ver con la preeminencia que muchas veces los medios le dan a estos grupos, a estos colectivos. En fin, no la tenés fácil, no la tienen fácil para desarrollar algo que, por lo que mencionaste,
va a llevar un tiempo, no es que la transición se va a hacer de hoy para mañana, va a llevar un tiempo y seguramente en esos años va a haber algunas modificaciones y cambios políticos que no queremos que ocurran, pero en función de estas posibilidades ciertas que pueden llegar a ocurrir, ¿qué pasaría con todo lo que ustedes están desarrollando? A ver, el tema litio es un tema súper interesante, porque hay temas ambientales puestos y hay que ponerlos sobre la mesa. Y acá cuando hablo del ambiente hay que poner sobre la mesa las cosas, ¿no? Que la tensión ambiente-producción tiene una componente que es la participación social y la tecnología. La elección de la mejor tecnología y la discusión social, lo que es la licencia social para ese emprendimiento. Entonces nunca nos podemos olvidar de esto. Yo no estoy diciendo de que, digamos, estoy en contra de la vida ambiental. El litio es un tema interesante. Primero que es un tema de soberanía. Me vuelvo a lo mismo que pasaba con los electrolizadores. Hoy, Argentina es el cuarto productor mundial de carbonato de litio. ¿Sí? O sea, tenemos el segundo nivel de recurso de litio del mundo, después de Bolivia. Pero Bolivia no exporta, porque no produce carbonato de litio, está empezando. ¿Sí? Argentina es el cuarto. Primero está Australia, que lo saca de roca, tiene el litio de la roca, o sea, hace minería a cielo abierto, pero de esta con una máquina sacando pedazos de roca. Después está China, que tiene salares y tiene roca. Después está Chile, que lo hacen salares, y está Argentina, que lo hacen salares. Esos son los 4 productores mundiales. Nosotros exportamos 40.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Dónde va ese carbonato de litio? El año que viene va a ser 60.000, y que si los 20 proyectos que hay en ejecución siguen el buen camino que van, vamos a llegar a 200.000 toneladas. ¿A dónde va ese carbonato de litio? Va a los coches eléctricos, básicamente, de Europa, de Estados Unidos o de China. Es así, o sea, va a decarbonizar el hemisferio norte. Por otro lado, también va para almacenar energía, porque cuando tenemos energías intermitentes como la solar, que es intermitente, o eólica, y no podemos inyectarle, hay que almacenarlo. Y eso se almacena, ya empezará a almacenarse lo que se llama granja de baterías. Son montones de baterías de litio donde el exceso de energía se acumula y después se inyecta, ¿no? Entonces, esa demanda va básicamente para el norte. Hoy en día nosotros, el litio que está en una salmuera, no sé si ustedes saben cómo está esto, es un salar, ustedes se imaginan lo que es, vieron fotos de un salar, pero si ustedes pinchan el salar, abajo hay agua, es un lago, que la parte de arriba lleno de sales, que la parte de arriba es como la sal común de su casa, pero abajo hay agua. Entonces se pincha, se perfora a unos 100, 200 metros, 300 metros, y con bomba se saca la sal. Se la pone en piletones, se evapora agua, se va concentrando la sal, y una parte de esa sal, muy poquita de esa sal, es el cloruro de litio. El resto son otras sales, magnesio, calcio, sodio. Bueno, una parte es eso. Entonces, esa salmuera se lo transforma en carbonato de litio. Y eso es lo que hoy exportamos, con poco valor agregado. La batería de litio vale muchísimo más. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro como Argentina si seguimos este camino? Nosotros vamos a exportar el carbonato. Y luego vamos a comprar las baterías para las motos, para las bicicletas que están circulando, los monopatines, los coches y también para almacenar energía. Nos van a vender la batería. Entonces, el punto empieza por ahí. A ver, tendríamos que industrializar parte de ese carbonato. No todo, pero empecemos a industrializarlo para hacer las propias baterías acá en Argentina. ¿No? Un poco como los electrolizadores, pongámonos ahí. Nosotros en este momento sabemos hacer las celdas que forman la batería.
Y por supuesto las pymes arman baterías nuestras. ¿Qué hicimos el circuito? Planta piloto, tenemos el mejor material que no contamina, no tiene níquel, no tiene cobalto. Un secretario de Energía se la pasó diciendo, lamentablemente este gobierno, se la pasó diciendo que no podíamos hacer las celdas porque no teníamos níquel ni cobalto. Ni preguntó qué era lo que íbamos a hacer nosotros, que el litio de hierro fosfato, que es el mejor, hoy en día el mejor material para la batería, que ya sabemos hacerlo y lo producimos. En diciembre vamos a tener una planta en La Plata de fabricación de celdas. Y vamos a tener las pymes que van a armar la batería que vamos a comercializar. Santiago del Estero nos pidió que le transfiramos la tecnología y va a hacer una planta, le digo, 3 veces más grande que la nuestra, al menos. Entonces empezamos a jugar, ¿no? Esto. Y sin embargo lo que vemos es un panorama desolador, ¿no? El otro día, en un artículo de página 12, diciendo que habíamos empezado a hacer las baterías sin tener el carbonato. Hoy. Y la verdad que hoy les comentaba, estuvimos con Hugo, él decía, a ver, imaginen ustedes, la Constitución Nacional dice, los recursos son de las provincias. La provincia lo concede a empresas internacionales, que exportan. Bueno, entonces yo voy y digo, yo quiero que me den carbonato de litio. ¿Para qué? Para industrializarlo. Vos nunca vas a saber hacer una batería. Si nosotros no demostramos que somos capaces de hacer la celda y la batería, ¿cómo voy a disputar el carbonato de litio? Es al revés. Si no, miren, esto también se lo cuento porque muestra un poco la mentalidad, no solo interna sino externa. Bueno, he estado con algunos embajadores de países desarrollados, ¿no? Y saben que hasta nos cuestionan que hagamos coche. ¿Pero qué hacen coche ustedes? Nosotros los hacemos mejor en los coches. Ustedes tendrían que dedicarse a lo que saben, que es la agricultura. Hasta los coches. Estuve con Carlitos Tomada y con Carlos Raimundi en una velada que iba a ser agradable y terminamos mal. Con un querido embajador, donde nos dijo eso. ¿Para qué hacemos coche? ¿Para qué hacen coche en Latinoamérica? ¿No? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, de afuera ustedes nunca lo van a poder hacer. Y de adentro, los propios hacen todo mal, empiezan al revés, ni siquiera piensan como un proceso tecnológico. Nadie puede ir a disputar, a pedir, denme el carbonato de litio para la planta, si es que yo lo demostré que puedo hacer la celda. Y ahora, si nunca lo vas a hacer, si no, sos un desarrollado, que lo que haces es poroto de soja y aceite de soja. Entonces yo le digo, no, hacemos reactores nucleares y hacemos satélites. Y ahí se cae en la boca. Pero tenemos que disputar esto y son los nuestros. Que la verdad que es increíble. Y critican a YPF. Que YPF ya entró en el litio. Han dicho que YPF perpetúa el modelo extractivista. Entonces yo digo, bueno, qué difícil. Vamos a abrir la planta en diciembre. No se preocupen. Pero eso es la realidad de la construcción de la tecnología en Argentina. Sin tecnología no vamos a tener espacio para 47 millones. Somos 47 millones. Australia tiene 20. Vive de exportar cosas primarias, ¿sí? De minería y demás. Son 20 millones. El modelo de Macri era Australia. No, son 20 millones. Nosotros somos 47. El agro no alcanza para 47 millones. Olvidémonos, si no ponemos industria, y si la industria no se hace competitiva, poniendo conocimiento, agregándole valor, nosotros no tenemos futuro. Entonces, pensémoslo y son las disputas. Y sepan que de afuera no nos van a regalar, no nos van a facilitar que nosotros hagamos tecnología, porque entramos en competencia directa con ellos. Mire, el razonamiento más rápido de una empresa con la cual fuimos a hablar para pedirle a ver de qué manera nos dan los carbonatos de litio para empezar en diciembre. Nos decían, la verdad que es poco lo que me pedí, pero yo no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque yo tengo todo comprado. Tengo un contrato con una empresa automovilística y yo tengo que venderle todo a esa empresa.
no nos lo van a poner fácil. No, se va a arreglar, vamos a tener que arreglar política. Pero lo que quiero decirle es que no es fácil. Que no es fácil. Tenemos presiones de afuera, incomprensión muchas veces, que a veces son motivadas, impulsadas desde otros lugares, y para desalentar. Y la verdad que hay que meterse mucho para poder hacer las cosas. Nada, un poco de catarsis. Hacemos votos para que este proyecto político, tecnológico, científico de desarrollo con soberanía pueda continuar, más allá de que pueda continuar con gobiernos que entiendan esta cuestión. ¿Te parece que hagamos ahora una etapa que es la que siempre hacemos aquí, porque decimos que son entrevistas participativas, entrevistas con público, para que también las inquietudes puedan ser trasladadas, puedan ser formuladas en preguntas o en opiniones? Así que hacemos circular el micrófono, Cecilia. Sí, vos agarrás de línea. Quien quiera hacer un comentario, preguntar, levanta la mano y tiene el micrófono. Yo quería preguntarle, Sí. en la época que se investigaba, yo quería preguntarle si en la época que se estaba investigando esa semilla que resistía a la sequía, bueno, usted estaba en el gobierno de la ciencia. Y ahora sale en el diario la foto de la señora que lo hace, qué sé yo, y dice, eso tiene la patente Bioceres. Yo digo, ¿Bioceres es argentina? Sí, Bioceres Argentina, son 200 asociados, digamos, en la empresa, la verdad que es una empresa de composición nacional. Por otra parte, Que está compuesta, por ejemplo, por hoteles, no, está procesos del campo. Está Truco, que es el CEO, gerente, dentro del CEO me cae mal, el gerente de la empresa, y es capital nacional, tiene la empresa acá, después licencia también, después... No, porque yo digo, eso es algo de los argentinos, porque... Te quiero contar una cosa nada más. Hay una parte de la venta que lo tiene el CONICET y la Universidad de Litoral. Ah, Sí. Para que tengan un ejemplo, en el caso del trigo, que es el que más conozco, por hectárea sembrada con esa semilla, el CONICET recibe $1. Imagínense que hay millones de... ¿cuánto recibe Bioceres? Bueno, Bioceres debe recibir una parte, porque después está no sé cuánto. ¿Y a quién le compró Bioceres? ¿Cómo? ¿A quién le compró Bioceres? No, Bioceres vende la semilla. Vende semilla por cada, para que tengan una Pero si idea. la tiraron ustedes, yo no lo entiendo. ¿Cómo? Claro, pero no es un tema solo de crear. Vos creás la tecnología. Es un poquito el ejemplo que te daba de la pandemia, ¿no? Vos tenés una cajita que hiciste y ahora digo, bueno, pero ahora tengo que, para que esto me lo aprueben y que esto lo pueda comercializar en el mundo, en China, en cualquier lado, como producto, lo tengo que llevar a cultivar en muchas hectáreas, tengo todo un proceso, y eso sale millones de dólares, ese proceso. Entonces, parte del desarrollo lo hizo un privado. El Estado no podía hacer ese proceso, ¿no? Entonces, lo que se asocia el Estado, en este caso el CONICET y la Universidad del Litoral, se asociaron, licenciaron a Bioceres le devuelve una parte, cuando lo venda, piensen ustedes que recién ahora fue aprobada en China. Ustedes saben que fue aprobada en China la soja este año y el trigo fue aprobado en Brasil. De lo que se venda en las universidades y el CONICET van a recibir dólares y con eso van a hacer más desarrollo. Si el CONICET no lo puede hacer, ni la universidad tampoco, tiene que poner, es carísimo ese desarrollo que hay que hacer.
tenés que probar, por ejemplo en China, tenés que tener quien te lo haga en campo, tardamos casi 7 años, 8 años para probar a China. Es muy complejo. Lo mismo nos pasaba con los barbijos. Vos tenés los barbijos, pues si no aparece alguien que diga, yo decir, bueno, lo hizo el CONICET y lo comercializa la pyme, se guardó toda la guita a la pyme. No, pero no se puede comparar los barbijos con una explotación agrícola, son millones y millones de dólares. Claro, bueno, pero también la vuelta, lo que tendría que recibir el sistema de ciencia es en esa dirección. Yo te comprendo porque, porque es difícil, uno dice, pero esto lo hizo el Estado. Emprendió el Estado, la investigación la hizo el Estado. En un momento la licencia, y quien sigue invirtiendo, ya con una cierta seguridad, es el privado. Ese es el mecanismo que se está usando en el mundo para los desarrollos, para llegar a venderlo. Porque si no, no llegábamos a venderlo. Y todo van a venir a sacar el Y las poblaciones que están abajo, cerca de los salarios, sí, esas estarían. problemas con el agua. Ellas, mira, el otro día estuve en la Facultad de Derecho. Para que ganen los de los países que van a trabajar con el litio, Sí. que van a estar ahí en Salta, Perú, y Catamarca, que no saben. Bueno, te cuento, en algunos lugares no hay comunidades en torno a salarios. En otros casos tenés comunidades y esas comunidades se oponen a que se explote el litio. Estuve con algunos de ellos en algunos salarios en Salta y en Jujuy que no quieren y no se ha hecho explotación. Si no hay aceptación, no lo han hecho. Casos Salinas Grande, que hubo fueron a la justicia le dio el derecho a no hacerlo. El otro día, justamente fui a la Facultad de Derecho en un debate, una cosa como un lugar así, era un aula, que estaban llenos de chicos que eran de jóvenes por el clima, se llama un grupo de jóvenes. Y había en la mesa del litio estaba un representante de las comunidades originarias justamente de ese lugar que habían prohibido. Ese lugar para ellos es sagrado. Sí, pero espera. ¿Y sabes lo que dijo esta persona? Dijo que él estaba en contra de la explotación por las multinacionales, pero que él estaría de acuerdo, que las comunidades estarían de acuerdo que fuera una empresa estatal que explotara el recurso. ¿Por qué? Porque YPF se queda en el país. No es que se terminó el recurso, deja el pasivo ambiental y se fue. YPF cumple 100 años este año. 100 años. Y se hace cargo y se queda acá. No está en otro lado. No es una empresa que viene, agotó el recurso, secó todo y se va. Tenemos que dar la cara. Entonces, lo que decía este hombre es eso. Nosotros estaríamos de acuerdo que es una empresa estatal quien explota el recurso. Y ahí estamos empezando con nuestra primera exploración en Fiambalá, en Catamarca, y estamos viendo a ver si conseguimos otros salares con acuerdo de las comunidades. Y pensando que a las comunidades no solo es un tema de trabajo, porque lo que te dicen las comunidades es solo me traen trabajo. No, ahí hay otros temas, el tema de articulación social, el tema de educación, el tema de salud, ¿no? Hacer en la escuela, llevar el No es tan básico, pero vamos a Bariloche. Bueno, en Bariloche. Hola. Sí, yo creo que sí. Mira, si no vamos, no puede ser una cosa. Yo creo que hay mucho para discutir con las comunidades. Si hay licencia social, se va. Si no hay licencia social, no vamos. Así. Ya está. Si en Bariloche no quieren hacer algo, que no lo hagan. Nosotros pensá que de ninguna manera vamos a entrar en una discusión de ir por encima de lo que opina la gente del lugar. Sí, la pregunta mía es si tenés alguna mirada con respecto al tema del Río Turbio. Sí, la verdad para mí Río Turbio, a ver, Argentina tiene menos del 1% de la matriz energética a cargo. Menos del 1%. Sí, para que tengan una idea, Alemania está por el 40%, Chile, que está tratando de bajar, tiene una matriz de carbón muy grande. La verdad que a mí, Argentina no contaminaría teniendo la usina de Río Turbio en funcionamiento. Podría meter los 200 megas en la red.
Yo diría que no es un pasivo 1% de carbón. Somos el país que menos usa el carbón del mundo. Entonces, tener una usina que en este momento podría estar inyectando la red, no lo veo como un tema. Y aparte, porque en Río Turbio hay aceptación social de la minería. Sí, está ahí. Son pueblos, hay 3 pueblos que viven de eso, de la mina de Río Turbio. Sí, compañero, te pregunto algo a nivel de lo que significa, si tu opinión dentro del proyecto nacional y popular hay una discusión sobre un plan estratégico de lo que sería el concepto del ingreso al mundo tecnológico, y si esto dentro de la militancia está en discusión, o si seguimos, como decís vos, en un montón de cuestiones discutiendo temas secundarios y no discutiendo los temas principales. Yo creo que en el frente de todos, frente para la victoria, me voy para atrás, voy recorriendo el espinel para atrás. Yo creo que el tema de la tecnología, el tema de la ciencia fue un tema muy valorado y puesto en valor por Néstor y por Cristina. No hay una discusión sobre la ciencia y sobre el valor de la ciencia. Ni siquiera te diría que en la oposición, en el PRO, hay esa discusión. La hubo durante el gobierno de Macri, ¿sí? La hubo claramente cuando desfinanció, pero fíjate vos que la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología la votaron todos. Hubo un par de votos en contra, nada más. Quiere decir que hasta la oposición tuvo que, el neoliberalismo tuvo que aceptar que el Estado, porque la ley de financiamiento de la ciencia es la plata que pone el Estado, no es la plata que pone el privado. La plata que pone el privado va por la ley de la economía y conocimiento. Es otra promoción. El Estado se compromete a poner guita y ellos votaron a favor. Eso fue una gran victoria nuestra. Porque en la época de Macri ellos redujeron todo el financiamiento del Estado. Con nosotros, con la ley que tuvieron que votar, les torcimos el brazo. Pero nada garantiza que cuando si vuelven al gobierno vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el lado nuestro no hay una discusión. Nos entorpecemos con esto que te cuento, de que confundimos o miramos siempre temas que no son los prioritarios, ¿no? Este tema de si primero hay que nacionalizar el carbonato de litio. Nacionalicemos el litio, ese es el punto en el cual se discute dentro del frente del litio. Ustedes lo han escuchado. Hay que nacionalizar el litio, o hay que declararlo recurso estratégico, o hay que sacarlo del código minero. Declararlo recurso estratégico no sirve de nada. Vamos a estar en la misma situación. Las provincias son las dueñas por la Constitución. Sacarlo del código minero implica ir al Congreso. Bien, en este momento en el Congreso no podemos pasar ni siquiera nada. En diputados no pasa nada. ¿Por qué? Porque la relación de fuerza no nos da. Y aparte, si nosotros nos movemos sacándole a las provincias, que son la dueña del recurso, y varias de esas provincias son compañeras, como el caso de Catamarca, lo que vamos a recoger es despelote. Y lo que vamos a hacer es que ni siquiera el IPF pueda empezar a hacer algo, porque olvídense que consigamos más salarios. Las provincias van a decir, nada, basta, seguimos con las multinacionales. Para lograr modificar esto hay que modificar la Constitución. ¿Se imaginan ustedes? Hay que modificar la Constitución. Esto lo nos dejó Menem. Entonces, la realidad está Menem. Nos dejó la Constitución que tenemos. Con esa Constitución tenemos dos cosas. O la cambiamos, que va a requerir mucho esfuerzo, mucha discusión. Yo no me niego a cambiar nada. Si hay cosas mejores, mejorémoslo. Pero hoy sería no hacer nada. Hoy no hacemos nada. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de litio, hablamos de más, tenemos que mirar qué es lo que podemos hacer hoy. Hoy YPF puede jugar, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que nuestros compañeros científicos
entiendan cuál es la realidad y no nos torpedeen con cosas que son imposibles de hacer, que es cambiar la Constitución. Hoy no nos da para cambiar la Constitución. Entonces, mientras tanto se llevan el carbonato de litio como viene, para afuera. Bueno, empecemos a jugarlo de otra cosa. ¿No? Entonces yo creo que hay una conciencia de que la tecnología y el conocimiento vale, todos estamos de acuerdo. Después nos entorpecemos con estas cosas. Entonces, nosotros no pedimos que nos hagan aplaudir, pero lo que pedimos es no nos peguen todos los días. En función de que el gasoducto de Kirchner que nos va a permitir, digamos, el ahorro y de otro combustible o de GNC, de gas natural licuado, etc. Y teniendo en cuenta un poco que eso es una sangría de reservas todos los años para poder darle de comer la electricidad, más cuando un país busca la industrialización, digamos, ¿por qué no se dan soluciones, digamos, que ya las tenemos, como por ejemplo promover o seguir promoviendo el tema del GNC en los autos, en los vehículos? No salen más autos como GNC. El año que viene teóricamente tendríamos gas. ¿Por qué no se fabrican autos eléctricos acá? Sé que hay en San Luis, Córdoba, etcétera, pero estamos hablando de algo. Se los puede tranquilamente apretar a General Motors, a Ford, Volkswagen, Toyota, a fabricar autos eléctricos acá. Estamos hablando de un auto mecánico que tiene 1500 repuestos y un auto eléctrico tiene 100. Lo de las baterías nos quedó claro que se va a hacer, o sea que ya una parte importante lo tenemos. Neumáticos se fabrican acá, chapas tenemos, o sea, no se entiende por qué no se promociona el tema de la fabricación. Yo sé perfectamente que las factorías de autos que hay en el país y en Sudamérica nos dicen que nosotros nunca vamos a fabricar autos eléctricos porque nosotros vamos a fabricar autos para el tercer mundo, digamos, ¿no? Los autos eléctricos van a estar allá. Entonces, eso amerita que haya una decisión política, es decir, sigamos fabricando autos con combustión, pero también fabricando el auto eléctrico. O sea, es una decisión política, porque las herramientas las tenemos todas para hacerlo. Y lo último, es media larga la pregunta, pero porque lo último es la generación distribuida. La generación distribuida tiene que ser una ley en la cual el Estado tiene que salir a vender paneles solares y calefones solares para todo el mundo. Entonces, con la misma red eléctrica, si cada persona que pueda pagar eso, no van a ser muchas, pero por lo menos la clase media o la clase media alta la va a poder comprar y solucionar muchos problemas, digamos, ahí. No está favorecido eso, digamos, no hay un mecanismo como para que vos digas, ¿te cansaste de los cortes eléctricos en verano? Bueno, generate igual electricidad. Sí, efectivamente faltan los marcos regulatorios y los regímenes de promoción. En hidrógeno se está hablando de una ley de hidrógeno y varios proyectos. Creo que el tema de la generación distribuida también hay, digamos, la idea de aumentar todo lo que sea la promoción, ¿no? No solo la distribuida, sino también pensar que hoy tenemos centenares de comunidades que están fuera de la red y que no van a estar por mucho tiempo, porque es muy caro llevar en un país muy extenso, ¿no? Y hay muchas comunidades que viven con un generador de gasoil que es muy caro, el gasoil, y que por otro lado contamina. Entonces, para esas comunidades, un parque solar y batería de litio es la solución. No contaminás y podés reconvertir y tenés el generador como un backup, pero podés tenerlo. Creo que esto sí requiere un marco regulatorio, requiere un marco de prevención, ¿no? De ir en esa dirección. Creo que hay voluntad, se está mirando todo esto. El gasoducto, vos sabés que está empezándose a construir, también que hay un exceso de gas,
que producimos, que ha aumentado muchísimo la producción y va a seguir aumentando. Así que el tema de... El otro día estuve con el ministro de Transporte, hablamos de litio, hablamos de hidrógeno, pero él me decía, ahora es GNC. ¿No? Ellos también tienen la vista de que GNC hay que usar. GNC contamina mucho menos. El gas contamina la mitad de lo que se llama combustible líquido. Entonces, bueno, yo creo que está como siempre, está en la voluntad. Después faltan las acciones, faltan leyes. Y bueno, como ex diputado, y acá también hay algún otro colega que también sabe que a veces es difícil sancionar las leyes, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. GNC es una primera salida, más gasoductos para transportar, generación distribuida y también off-grid con soluciones ambientales. Todo eso se podría atender, ¿no? Hoy la energía solar y la energía eólica está casi a nivel por el precio de los combustibles internacionales. No estamos tan lejos, casi el mismo, no es que es mucho más caro. Antes lo era, ¿no? De hecho. Pido disculpas porque sé que hay alguien antes que yo, pero para no hacerla caminar tanta Ceci, amén. Bueno, disculpa. Mi pregunta es esta. Fuiste muy claro en la relación que tenemos la capacidad intelectual de formar la propia tecnología y el desarrollo de nuestra propia capacidad está apoyada por organismos como CERIE, las universidades, y forman científicos muy capaces. Pero fuiste muy claro también en decir que se necesita una pata empresarial de por medio, ya sea por el alto costo en algunos casos de la inversión o por el riesgo que se tiene que asumir. Sin embargo, uno tiene una sensación que el país tiene como una matriz el poder real orientada a la importación. Y esto a su vez sintoniza con la distribución internacional del trabajo que a Argentina le asigna el rol de país grano, carne, leche, eso es lo que se tiene que dedicar. ¿Es posible el cambio dentro de nuestra propia población y sobre todo aquellos que en determinado momento tienen el poder de decisión como para que se orienten y se pongan la camiseta argentina y salgan a apoyar a la tecnología? ¿Vos lo ves posible? Eso es más o menos como la creación de la Policía Nacional, ¿no? La verdad que es una discusión que tiene años en la Argentina, ¿no? Si uno no cree en esa posibilidad, estamos listos. O sea, tenemos que tratar de construir un empresariado de que, digamos, que esté de acuerdo con los intereses nacionales. La verdad que el empresariado, cuando uno lo mira en las actuales circunstancias, ¿no? Donde uno ve que el PBI aumenta y que la distribución de los ingresos va para abajo, uno se pregunta, bueno, a ver, estamos en una situación donde esperaríamos respuestas diferentes, ¿no? Tal vez no son esos empresarios, sino otra matriz de empresarios que tiene que surgir, más comprometidos con el país. Tal vez nosotros no lo terminamos de ver, pero tenemos que seguir peleándola. Hay que construir con las pymes, hay que ver de qué manera metemos. Si uno puede meter conocimiento y tecnología dentro de las pymes, es probable que aparezcan más empresarios que estén involucrados con la realidad nacional. ¿No? Nosotros tenemos ese problema, entre los muchos que tenemos, y creo que ese es un tema central. A ver, cuando vos lo único que mirás es el tema ganancias, no lo pensás inclusive en el futuro de tu propia empresa, ¿no? Yo conozco alguna empresa de base tecnológica buena que se desarrolló en el país, que tenía patente de desarrollo de CONICET y que vino una multinacional y la compra, ¿no? Entonces le da, lo pone al dueño de gerente, ¿no? Compra la empresa y ya se quedan. Y así es una. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y otro que también nosotros tenemos, no solo las empresas nacientes de base tecnológica que las pueden comprar
comprar, tendría el Estado que ponerse una acción de obra. Yo te di la tecnología, pero vos no la podés vender, ¿no? Y después tenés también una matriz empresarial que se fue extranjerizando, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas empresas nacionales fuertes hay? Terrabús y Colonia, por ejemplo. Claro, muchas. Fueron perdiendo la composición de capital nacional. Entonces, la verdad es que esas empresas responden a otra lógica. Yo tengo que remitirme capital, estoy acá, invertí, me quiero llevar tanto. O sea, también nosotros permitimos que se extranjerice la matriz productiva. A ver, lo permitimos como sociedad, la política, somos responsables de todo. De hecho, hemos ido extranjerizando la matriz. En este país perdimos tantas cosas. En la época de los 60 se hacían motores en Argentina. Hoy no se hacen motores. ¿Quién hace un motor acá? Tenés que pedir hacer un motor y no encontrar que lo haga. Se hacía. Y hemos ido perdiendo todo eso y bueno, es cuestión de tratar de recuperarlo. Son desafíos. Aquí la última pregunta. Sí, no, por ahí me quedé pensando en esto que decías de que iban ahora a conseguir litio para diciembre y cómo costaba conseguir litio. Y me hace mucho, no logro entender cómo desde el 2006 se viene trabajando con el tema del litio, esto que decir de la declaración de recursos estratégicos. ¿Cómo no se declaró antes recursos estratégicos? Pueden ir las dos cosas de la mano. Y también pensando en Bolivia y en Chile, con dos políticas totalmente opuestas entre ellas, incluso, están recaudando mucho más, sí, el litio como materia prima, pero sin embargo, por número están recaudando más que el 3% que sacan las provincias hoy del litio, digamos. O sea, eso no lo... Sí, a ver, el litio en la Argentina tiene una historia larga. El Aibel en Catamarca empezó por los 90, ¿sí? Y la estructura legal que tenemos está en la Constitución. Ese es el punto de origen. Entonces, si vos querés cambiar o querés discutir esto, lo tenés que pasar, sacarlo del Código Minero, lo cual también traería otras discusiones. Entonces, Argentina tiene otra matriz que la que tiene Bolivia, que declaró de entrada el litio como recurso nacional, y Chile, que ahora está pensando en una empresa público-privada, donde el Estado tenga el 51% y las dos empresas que trabajan en Chile, que es SQM y Albemarle, quedaran como socios minoritarios. Es decir, ellos han aceptado ser socios minoritarios de la empresa. Imagínense como un IPF, ¿sí?, donde el privado sea estas dos empresas. En Chile lo que tiene diferente es que hay una proporción del carbonato que se produce, que si hay posibilidad de industrializarlo, lo tiene que entregar. Pero como Chile no industrializa, tampoco pasa nada, se exporta finalmente, ¿no? Entonces, tampoco te creas que Chile tiene un gran dominio de lo que le pasa. Porque en Chile llegaron a esta discusión de decir, que el Estado ponga una pata, ¿no? Esto de crear empresas es realmente el hecho significativo. Que tenga una empresa mayoritaria del Estado, que es lo que quiere hacer Boric, también lo había planteado la derecha en Chile. Los dos planteaban esto. Pero, ¿por qué lo planteaban? Porque las comunidades que viven en